Estás escuchando Argentinos por el Mundo. Estamos de regreso con Argentinos por el Mundo y en este programa especial con Mirta Roa, hija de Augusto Roa Bastos, y estamos hablando de la recuperación de una biblioteca con un lote de libros muy, muy particulares, libros, apuntes originales que nos estaba contando recién Mirta. Me queda una curiosidad que no entendí muy bien en la historia de la recuperación, Mirta. Algunas cosas quedaron ahí en el departamento y otras cosas fueron a Barcelona. ¿Por qué se los llevó tu padre ahí? No, es que la persona que se quedó con el departamento es justamente la agencia que lo representa en los derechos de autor. Y Ajá. entonces entendía qué es lo que había ahí. Y todos esos originales los llevó a Barcelona porque allá está la compañera de mi padre de la última época, digamos, de él, y Ujú. ella los podía buscar, los podía recuperar. Y en cambio los libros fueron a un depósito Sí. que seguramente yo me enteré después que ya no se había pagado más, ¿no? Ujú. Eh, yo supe esto, realmente lo supe mucho más tarde de lo que había sucedido. Yo pensé que mi padre seguía Ujú. teniendo ese departamento porque él siempre quiso volver a Buenos Aires. Él Ajá. nunca pensó que se iba a quedar tanto tiempo en Francia. Ajá. Era como su Él fue segunda patria, ¿verdad? Eh, Claro, él se fue a Francia en el año 76 cuando estaba arreciando la dictadura militar en Argentina. sí, Y sí. era una forma de otro nuevo auxilio, una forma de proteger su Ah, vida, sí, sí, sí. dado que él estaba, porque toda su obra, toda esa parte de su obra la hizo en Argentina. Mm, Tanto El trueno entre las hojas, Hijo de hombre y luego Yo el Supremo, claro. fueron escritas en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Entonces, pero además él había hecho muchos guiones de cine, más de 20 se filmaron, pero había algunos sin filmar y que eran de repente un poco comprometedores. Sí. Y bueno, como él siempre escribió sobre contra la dictadura y contra el poder totalitario, pues Claro. no estaba bien visto tampoco y menos siendo extranjero, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. Así Y, que él consiguió una cátedra en Toulouse, en la Universidad de Toulouse, para enseñar literatura latinoamericana y se fue. ujú. Y quedó su departamento ahí. Claro, claro. Mirta, perteneces a, digamos, a una familia, justamente a través de don Augusto, donde el exilio estuvo marcado mucha parte de tu vida, ¿no? Sí, de hecho, desde que soy un bebé ando dando vueltas. Yo pensé que mi vida se iba a terminar en Venezuela, Sí. habíamos encontrado el lugar donde quedarnos, pero mi padre decidió venir otra vez a Paraguay a terminar sus días y vino en el año 96. Y Sí. en el año 2004 enfermó y entonces pensamos en llevarlo a Venezuela, pero mi madre me dijo que él quería terminar sus días aquí en Paraguay, entonces no va a querer irse. Ajá. Bueno, total que empezamos a turnarnos con mi hermano, vinimos a Paraguay a ayudarlo y tal. Y bueno, mi madre hacía 60 años que no vivía en Paraguay, así que también tenía derecho de volver aquí. Sí. Y bueno, ella por el exilio perdió toda su familia, no. Era muy difícil en esa época viajar. Sí. Yo recuerdo que el autobús duraba 3 días, ¿no? Y Ah, el tren. Y no eran los viajes que hay ahora con aire acondicionado y era sí. muy costoso. Eran épocas difíciles que se vivían en Argentina, bueno, en general en el mundo, ¿no? En el- Acababa una guerra. Lastimosamente parece que estamos volviendo al mismo círculo, ¿no? Ujú. Estamos con una guerra, ya se empiezan a sentir
las dificultades que origina esto y Sí. bueno, realmente después, cuando fuimos a Venezuela, un país que en ese momento abría las puertas a todo extranjero, en ese momento estaban allá Terraño, Tomás Eloy Martínez, estaba Daniel Ah, Divicki de la editorial La Flor. sí, Muchos argentinos se exiliaron en Venezuela en esa época. sí, Así sí. que era muy fácil encontrar chilenos, argentinos, Ujú. uruguayos y paraguayos no. Yo Ah, creo que una de fui las una de pocas las familias. pocas sí, una de las pocas que fuimos allá. Y bueno, ahora nos pensamos que era el momento de quedarnos aquí por mi madre y por nosotros mismos. Ahora ya mi madre no está, pero ya nos quedamos aquí, ¿no? Mirta, ustedes regresan definitivamente cuando fallece tu padre, ¿verdad? Sí, bueno, mi hermano sí, yo vine en el 2008. Ajá, un poco Mi papá después. murió en el 2005, sí. Claro, Nos sí, estábamos turnando mientras él vivía, venía mi hermano, venía yo, lo sí, estábamos cuidando, pero cuando muere él yo tenía muchas cosas que liquidar en Venezuela antes de venir. claro. eh, entonces, bueno, me tardé un poco más, pero sí, vine definitivamente vine en el 2008. Por Qué, primera vez voté por un presidente, por primera vez tuve cédula de mi país, qué así. bárbaro, ¿no? Qué Pero, historia, por favor. Qué historia. pero dice una canción de mi padre que escribió muchas letras de canciones que este, decía él, amo a mi patria como a ninguna porque a las otras amo también, ¿no? Mi Ajá, corazón está en tanto Venezuela como, bueno, como Argentina y como Paraguay. sí, No, sí, sí. no las puedo poner ni siquiera en categoría, son todas por Ah, igual. sí, sí. Hay muchos sentimientos ahí muy fuertes, ¿no? Que revelan lo que uno ha tenido que vivir, ¿no? En este camino de la vida. Y Mirta, obviamente estuviste en el sepelio de tu padre, ¿no? Sí, sí, estuvimos todos los hijos, Claro. incluso Ahora, los que viven en Francia. ujú. Yo en ese momento ejercía el periodismo en revista Cartelera y me tocó cubrir y estar en ese momento ahí, viviendo toda esa parte y siempre me contaban mucho de don Augusto. Yo le digo don Augusto porque para mí es, digamos, un referente de la literatura guaraní y latinoamericana también. Y el que era director en ese entonces, Hugo Vigray, y mi compañera de trabajo, que era secretaria de redacción, Miguela Benítez, siempre eran mi fuente de consultas con respecto a Augusto Roa Bastos, ¿no? Y yo podía palpar el sentimiento y el afecto que tenía la gente ahí en el país. Vos cuando volvés en ese momento, ¿sabías de ese sentimiento del pueblo paraguayo con tu padre o te enterás ahí? Bueno, de verdad, la verdad que cuando yo vine en el 2004, como él estaba enfermo y bastante solitario, eh, no lo vi, no lo dimensioné. Pero cuando murió, sí fue impresionante, Ujú. impresionante porque yo no me imaginaba, claro que yo sabía de la admiración que le tenían no solamente en Argentina, en el mundo, ¿no? Sí, sí, Sin, sí, sí, por supuesto. sin querer ser fanfarrona, pero es Bueno, así. sí, sí, La obra de él se sigue estudiando, se sigue traduciendo a distintos idiomas hoy día, despierta un gran interés su forma de escritura, entonces, pero hay que ser conscientes de que no todo el mundo aquí ha leído a Roa, lo conocen porque, como algunos dicen, ganó la Copa Cervantes, sí. pero pero no, mucha gente no lo ha leído, por lo menos el Supremo es una lectura difícil, ¿no? Para gente que no ha leído nada. Sí. Entonces, pero claro, hay otros textos de él que son muy potables, entonces, pero hay mucha gente que no lo ha leído. Pero ¿qué pasa? Él, desde que llegó en 96, se dedicó a estar mucho con la gente. Es lo que yo considero su obra no escrita. Él Ah, trabajó mucho con los niños, visitó las escuelas, lo visitaban a él,
trabajó mucho a nivel de la gente y tenía muchas charlas por televisión, hacía conferencias, en fin, viajó mucho por el interior. Es más, el libro, la novela Contravida, la fue a presentar a su pueblo de Iturbe. Él, aunque nació en Asunción, se crió en Iturbe, en un pueblo Ajá. del Guairá, y él le tiene mucho afecto a ese lugar, de modo que la primera presentación la hizo ahí, y Mm. viajó mucho por el interior. Entonces creó una amistad, digamos, con gente muy sencilla, que tal vez no lo había leído, pero lo había escuchado y había sentido que él era alguien que les había dado voz. Ujú. A mí me impresionó mucho, a todos nos impresionó mucho la cantidad. Ese velorio duró 3 días Sí, 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 y exactamente, sí, sí. fue realmente asombroso. Y luego la ida porque lo velaron en el Cabildo, Eh, de ahí a la Recoleta, donde fue enterrado. Era una caravana y era una gente, todo el mundo saludando y haciendo pañuelos y saludos. Fue muy, muy emocionante. Era algo realmente inédito en este país, pero también, ¿cómo se llama? Eh, Nadie los convocó, ¿no? Era claro, totalmente espontáneo. exactamente, sí, sí, Entonces, sí, fue el eso nos sentimiento dio lo a que convocó pensar. a la gente. Sí, y eso nos dio a pensar que no podíamos irnos nomás Ujú. otra vez y dejar eso así. Teníamos que hacer algo. Y ese algo fue lo que hicimos con amigos de mi padre, que lo quisieron y que tuvieron relación durante muchos años. Creamos esta fundación que tiene esa misión, ¿no? Ujú. Mantener en alto siempre vigente su palabra, su obra, y es lo que hacemos. Eh, Ajá, claro. Continuamente estamos haciendo, eh, por ejemplo, la cátedra Roabasto que hicimos con la Universidad de Encarnación, y Ajá. este año pasado hicimos también con referentes internacionales. 35 personas participaron, contando cada mes, 3, 4 personas contando un aspecto de su arte, ¿no? La literatura, el cine, el teatro, la danza, porque también ahí se ha hecho argumentos para ballet, Sí. la música, en fin. eh, Realmente una persona que tuvo mucha participación en todas las ramas de las artes. Sí, 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 exactamente, es así. Y finalmente, algo muy personal, Mirta, ¿fue difícil ser hija de Roa? Sí, es difícil representarlo porque a veces esperan que uno sea Roa, ¿no? Y eso Ah, es imposible. claro. Pero ya al principio costó un poco, pero ya no, ya la gente ha entendido que nosotros solamente somos un vehículo para llevar su trabajo a conocerse, y que no necesariamente yo tengo que ser el genio que era mi padre, ¿no? Ujú, Pero sí es una gran responsabilidad, porque ujú. justamente no podemos salirnos de nuestra línea, ¿no? Sí, sí. Nosotros tuvimos una asesoría bastante buena con la Fundación Sábato, de la cual Ah, somos ajá. hermanas. Ah, sí, 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 Eh, claro. sí. Ellos son miembros de la Fundación, como nosotros lo somos honorariamente, por supuesto, Ah, de la Fundación Sábato. Ahora eso cambió, pero de todos modos el espíritu es el mismo. sí, Y Sábato amaba mucho el Paraguay y eran muy amigos. Ellos se oh, consideraban hermanos, y sí, así yo me instruí bastante con ella, con su mujer, para conocer cómo se hacía esta fundación, ¿no? Entonces, realmente, sí, es una responsabilidad, es difícil, pero sí también es un privilegio, ¿no? Un ah, privilegio. claro, claro. ¿Y cómo te arreglas? A ver, pasaste casi la mayor parte de tu vida fuera de Paraguay. ¿Hablas guaraní? No,
No, lamentablemente mi madre perteneció a la edad en que las mujeres no podían hablar guaraní, Sí. porque sus padres no eran guaraní hablantes y tampoco, y era la época en que las mujeres no debían hablar, los hombres sí, pero las mujeres no. Entonces mis padres no hablaban en casa guaraní y entonces mi padre, eso es creo que es la única reclamo que le hago, que no nos haya hablado en guaraní, porque es muy difícil de adulto Sí. hablar una lengua que es digamos, es más oral que escrita. Exacto. Recién ahora se están estableciendo los parámetros de la escritura. Yo trabajo mucho con la gente del guaraní, con la Academia de la Lengua Guaraní, sin saber guaraní, pero colaboro con ellos porque yo hago diseño gráfico, trabajo con los libros. Ajá. Y estoy muy al tanto de todas las normas y todos los esfuerzos que hacen para establecer la lengua escrita. Pero es difícil porque siempre ha sido una lengua oral. Claro. Sí. Y es una lengua que no se parece a ninguna de las que yo conozco, de modo que es, tal vez por mi edad, ya no es fácil recordar tan fácilmente y sobre todo si no tengo, mi marido es venezolano, mis hijas son argentinas, no hay por dónde prenderse de guaraní. Sí, porque además, dice que la mejor forma de aprender una lengua es con una pareja, ¿no? Y sí. entonces acá no hay caso. Además, cuesta la pronunciación, no es sencilla, ¿no? Por eso... la pronunciación no, ese chip sí me lo pusieron. El de la pronunciación no tengo problema. El problema que yo tengo es de recordar, porque es una lengua aglutinante, ¿no? Donde varias palabras forman una idea y eso es más complicado, no sé, un poco se parece al alemán, pero como que no hay reglas, ¿verdad? No hay unas reglas. Entonces hay que aprender eso hablando con la gente, escuchando a la gente. Y bueno, si lo hubiera hecho a lo mejor a los 20 años, tal vez hablaría. Más práctico. No, te agradezco. Lo sigo intentando. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Mirta. Sé que estás ocupada y que tuviste que hacer un lugarcito para poder atender nuestra llamada. Fue un placer y un agradecimiento también, porque siempre que se hable de ROA, siempre que se pueda llevar un poquito de conocimiento, para mí es importante. Yo te agradezco mucho esta entrevista y bueno, el interés que ha despertado también, que también ha sido sorprendente, el interés que despertó esta noticia. Claro que sí, porque conmocionó, llamó la atención del mundo literario argentino y en Asunción ni que hablar, todos los medios te habrán estado bombardeando con llamadas y el teléfono habrá parado. No solo a mí, también a Celina Brites. Claro, perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo otra vez, Mirta, y bueno, seguimos en contacto en cualquier momento. Después te pasamos el link de la radio y de nuestro canal de YouTube cuando se publique el programa. Muchísimas gracias. Bueno. Un saludo cariñoso para toda tu audiencia. Bueno, gente linda, hasta aquí llegamos con Argentinos por el Mundo. Y como siempre les pido que cuando subimos este programa a nuestro canal de YouTube, no se olviden de tocar la campanita y suscribirse para que podamos seguir creciendo y conociendo el mundo a través de los argentinos que viven en otras latitudes. Hasta nuestro próximo programa de Argentinos por el Mundo. Argentinos por el Mundo. Un programa con buena música y entrevistas a los argentinos diseminados por el mundo. Con la conducción de Juan Carlos Quiñónez. Escucha cómo viven y qué hacen los argentinos por el mundo. Argentinos por el Mundo.